Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Seguimos con esta entrevista tan importante, tan conmovedora, que nos ha acercado nuestro amigo Pedro Boneynque. Zoé, le quería hacer una pregunta que ya se la anticipé un poco en el break. París ha sido históricamente un epicentro de una izquierda marxista, caviar o champagne, como le dicen algunos, apologética de la Unión Soviética, de Mao, de Fidel Castro, de la dictadura nicaragüense, ¿no? Siempre fue como un hub de un pensamiento antioccidental y antidemocrático. ¿Cuál fue la interacción suya como literata, como perseguida al régimen cubano? ¿Cómo fue recibida? ¿Cómo trató con ese circuito? Bueno, algunas personas de las que me nombraste anteriormente, yo las conocía. Danielle Mitterrand, yo la conocí en Cuba porque ella estaba muy cercana a través de su fundación y a través del galerista Rafael Dueb a los pintores cubanos y por ende a los que se ocupaban del arte, de la crítica de arte y todo eso. Nos conocimos brevemente en la embajada francesa y de inmediato pues yo me di cuenta que ahí había pues un negocio, ¿no? El negocio de extracción de obras de artes, el negocio de intercambios de pintores cubanos por los pollos que mandaba Francia a través de un francés empresario que era también muy amigo de Fidel Castro y de Daniel Mitterrand. Eso yo lo estuve investigando, escrito sobre eso, está en la ficción Fidel, también si recuerda a Pedro, ¿no? Y todo lo de Cuba tiene que ver con ese tipo de negocios. Yo no tuve interacción cuando llegué aquí con ellos porque ellos me cortaron, una vez que me exilié, ellos me cortaron todo tipo y además me hicieron una guerra sorda, me cortaron todo tipo de relación, pero París es mucho más que eso que acabas de decir. París, bueno, Camus, está el libro La Luna y el Caudillo, que fue Premio Nacional de Literatura en Francia en 1992, de Janine Verdes-Leroux, que ella descubrió a los franceses lo que realmente había pasado en Cuba. Es un libro muy valioso, yo siempre lo cito, muy anterior a otros libros, el de Oppenheimer, por ejemplo, y el de, más o menos creo que el de Taxul, ¿no? O sea, importante el libro que ella hizo un estudio de lo que había sido, por ejemplo, está el estudio de lo que fue Argentina, de lo que fue Venezuela, de lo que fue Cuba en el año 1957 desde el punto de vista económico. Y ya después como el único país que se desgaja por problemas ideológicos y políticos en el 59 de ese ascenso económico, pues fue Cuba, ¿no? Y eso para mí fue importante, conocer que existían otros pensadores, intelectuales y sabios franceses con una visión distinta de la que vulgarmente se había vendido, o sea, la revolución, Fidel Castro, y con la que se empezó a identificar Cuba. Pues eso para mí fue muy alentador y aprendí también mucho, ¿no? Porque Cuba es mucho más que Fidel Castro. Cuba no es Fidel Castro. Cuba es José Martí, Cuba no es el Che Guevara, Cuba es José Martí, es Gertrudis Gómez de Avellaneda, es toda la cultura importante cubana, la economía, que fue un país no subdesarrollado, sino en vías de desarrollo y en vía a pasos agigantados, como sabemos en los años 50, ¿no? Y eso, que yo encontrara aquí personas que lo reconocían a profundis, pues me fue vital, yo creo que eso le dio también un hálito, un elan vital a mi obra como novelista y como crítica y como ensayista, que es lo que me ha permitido hoy pues ser quien soy, con un proyecto muy claro que es la libertad de Cuba, la libertad radical, de un cambio radical hacia una Cuba próspera. Zoé, claramente la Florida y otros estados de Estados Unidos es un ejemplo de lo que pueden hacer los cubanos cuando viven en libertad, ¿no? Es el más claro ejemplo de todas las oportunidades que ha perdido Cuba bajo este régimen oprobioso. Pedro, te dejo el manejo de la entrevista. Bueno, sí, en realidad el leitmotiv, el origen, si se puede llamar así, como lo habíamos convenido con la producción del programa, es
tremendo llamado que hace hoy hace pocos días por su canal de YouTube, un llamado a las Fuerzas Armadas cubanas para actuar. Tenía esas dos preguntas en el escaso tiempo que nos queda. Primero, ¿por qué ahora un llamado a las Fuerzas Armadas cubanas, que incluye obviamente al régimen, pero habla de Fuerzas Armadas cubanas con toda intención? Y después, como saben, bueno, yo he estado destinado en Cuba, me fui hace 14 años, pero también en Haití, y estuve hasta hace 3 años. Y en un momento de ese video, Cuba dice, está peor que Haití, lo cual para mí llama mucho la atención. Esas dos cositas me encantaría una breve explicación. Gracias, Pedro. Es un gusto volver a hablar contigo. Lo hacemos bastante en el día, pero es un gusto así vernos otra vez, ¿no? Bueno, como sabes, yo he hecho ese llamado a las Fuerzas Armadas cubanas y no castristas por diversas vías, por escrito, por carta, y esta vez lo hice por video porque yo creo que es necesario que haya pues una visualidad de toda la gente que está en Cuba, que dentro también de las Fuerzas Armadas estoy segura que piensan como muchos cubanos que anhelan la libertad de Cuba. Y es un llamado importante porque el 11 y 12 de julio del 2021 se produjo unas manifestaciones masivas en Cuba del pueblo cubano que pedían libertad. Muchas televisiones en el mundo dijeron que pedían vacunas por el COVID. Yo me río de esas cosas porque eso es la prensa hoy, ¿no? Por eso, gracias Americano Media, ¿no? Entonces, dijeron que pedían comida, pidieron libertad, incluso pidieron la Constitución de 1940, su restablecimiento. Hubo, por supuesto, un llamado después que eso sucedió a las horas del títere de Raúl Castro, de Díaz-Canel, a un enfrentamiento popular. O sea, dijo que el pueblo, o sea, las brigadas de respuesta rápida, que son los militares disfrazados de civiles, por ellos, que se enfrentaran al pueblo, ¿no? Y esto necesitaba una respuesta. Y yo hice un llamado a Estados Unidos. La respuesta fue a través de Bob Menéndez, que Estados Unidos, como ya se ha probado, nunca iba a intervenir en Cuba. O sea, estamos solos una vez más, siempre lo hemos estado. Y lo único que nos queda, la opción que nos queda es llamar a la moral para lo que las Fuerzas Armadas cubanas fueron preparadas antes de 1959 y después de 1959, que es la defensa de la libertad del pueblo cubano, la defensa de Cuba, la defensa del país y no de su títere, no de sus tiranos. Raúl Castro está vivo y sigue siendo el tirano, su hijo es quien manda, Alejandro Castro Espín. ¿Por qué digo en un momento del video que Haití está peor? Bueno, en primer lugar porque sabes bien, Pedro, que en Cuba se hizo una revolución en 1959 para supuestamente hacer una especie de paraíso dentro de lo que ya era el paraíso, ¿no? Pero en realidad crearon el infierno, implantaron el infierno comunista. Y no es el caso de Haití, o sea, han mentido y no han cumplido ninguna de las promesas, han cometido precisamente un fraude tremendo, el fraude comunista, y esto no es lo que sucede en Haití. En Haití, sí, yo sé, yo he estado, tú conoces Cuba, conoces Haití, pero yo nací en Cuba, soy cubana y conozco Haití. Yo he ido 3 veces, en 3 ocasiones a Haití, por razones para hacer bibliotecas, para tener encuentros con los lectores y con la gente en las escuelas. Eso me interesa mucho, es un trabajo que hago desde hace mucho tiempo. Y yo he podido pulsar lo que es Haití y lo he pulsado incluso a través de los médicos cubanos que son enviados como esclavos a Haití, que son pagados a $1,200, 200 les da el régimen a los cubanos y al médico, y los $1,000 que quedan se los queda el régimen, se los roba el régimen castrista. Haití tiene violencia, en Cuba también hay violencia, se pudo comprobar durante todo este periodo, pero ahora hay una violencia que se esconde, que es la violencia de la gente que cae muerta de hambre
en las calles, como un video que mostré hace poco en soepost.com, que es un periódico que he creado. La gente que además ha sido asesinada, como el caso de Osvaldo Payá, Harold Cepero, en accidentes de tráfico enmascarados, asesinados por el régimen. En Haití hay bandas, pero en Cuba la banda está formada por el régimen, ellos son los que asesinan. En Cuba la educación, que era una educación que se suponía que se iba a privilegiar la salud, da grima. Si ustedes ven los hospitales, solo tienen que buscar en YouTube hospitales cubanos actualidad y ahí van a ver el nivel de decadencia, de degradación que hay en los hospitales. Los hospitales que se ven para las clínicas, para los extranjeros, ahí no tienen derecho los cubanos. En la educación. Perdona, Zoe, ahora, eso lo confirmo plenamente, pero algo que quiero reforzar antes de que Haití es un país libre, con libertad de expresión. Esa es también la enorme diferencia que hay, con todas sus vulnerabilidades, con todos sus problemas. Y exacto. Pedro, Zoe, no, la verdad que si usted nos permite, vamos a hacer más seguido esta conversación. Pedro, agradecido por tu contacto. Zoe, un honor haberla tenido como invitada y esperemos vernos muy pronto.